Bueno, primero que todo, pues qué gusto volver a verlos. Ya realmente estamos avanzando y espero que todos y cada uno de ustedes hayan puesto en práctica cada una de las leyes que hemos venido eh, desarrollando a lo largo de todo este esfuerzo. Y entonces, hoy ya estamos entrando a la segunda parte, porque terminada la sesión de hoy es la cuarta, ya no nos quedarían sino siete leyes para completar estas 7 leyes indispensables del crecimiento. Con respecto a las leyes que venimos revisando, eh, hoy vamos a ver dos. La primera es la ley del diseño y la segunda es la ley del dolor. Vamos a concentrarnos entonces en estas dos leyes sobre el diseño y la ley del dolor. Vamos entonces de una vez en materia y entramos en la ley del diseño. ¿Qué nos dice a nosotros la ley del diseño en términos del crecimiento personal? Dice que para maximizar el crecimiento, elabora tus propias estrategias. ¿Y por qué es necesario que nosotros elaboremos nuestras propias estrategias? Porque si nosotros no hacemos nuestros propios planes, alguien los hará por nosotros. Si nosotros mismos no tomamos el control de nuestras vidas, alguien nos va a controlar nuestras propias vidas. Si nosotros no somos conscientes del direccionamiento de nuestra propia vida, es posible y lo más seguro es que terminemos apostándole a planes ajenos. Nos vamos a convertir en personas que vamos a desarrollar planes ajenos. Y el problema central de desarrollar planes ajenos es que esto termina en una tremenda frustración. Muchas personas, cuando ya están en un nivel de madurez de su vida, comienzan a plantearse estas preguntas. Yo debí haber renunciado, yo debí haber invertido, yo debí haber fundado esta empresa, esta fundación o haber cambiado de ciudad. Es decir, muchas personas comienzan a preguntarse por qué no lo hizo. Y aquí es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que tener una confianza en que en efecto nos va a ir bien en las decisiones que tomemos. Esto implica que nosotros podamos hacer uso de esa ley de la conciencia que ya habíamos visto y esa ley del espejo. Cuando nosotros hacemos uso de la ley de la conciencia y del espejo, van a emerger lo que llamamos nosotros la pasión, el propósito, y a partir de pasión y propósito podemos nosotros identificar cuáles son nuestros valores. Y una vez que nosotros identifiquemos estos valores, podemos nosotros establecer las prioridades. Y esas prioridades son las que nos van a permitir a nosotros diseñar nuestras estrategias. Entonces, ¿qué podríamos hablar nosotros con respecto a la ley del diseño? Lo primero es que normalmente las personas, y esto estoy hablando casi de un 80% de los seres humanos, le da más importancia a diseñar su propia carrera que a diseñar su propia vida. Es como si nosotros dividiéramos la parte productiva o laboral de la parte de la vida. Y en la parte de la vida nos dedicamos más a la parte del entretenimiento, más a la parte del bienestar, sin considerar que la parte del éxito profesional o del desarrollo económico o laboral es parte de la vida. En esta medida, muchas personas caen en la trampa de diseñar su carrera laboral y por eso es que cuando resultan despedidos, por ejemplo, o cuando aparece una quiebra, son personas que sufren más. Por eso es que estamos hablando también un poco más adelante de la famosa ley del dolor. Entonces aquí lo importante es que nosotros como responsables de nuestro propio crecimiento comencemos a ver el cuadro completo. No nos vamos a enfocar específicamente en la parte productiva o en la parte empresarial o en la parte laboral o en la parte económica, sino que el crecimiento implica un conocimiento de toda nuestra vida en su plena integralidad. Ahora, algo que nos enseña John Maxwell en este libro de las 15 leyes indiscutibles del crecimiento es que la vida no es un ensayo.
A nosotros no nos dan un momento de entrenamiento, como si nosotros fuéramos jugadores de fútbol y hacemos primero unos ejercicios de calentamiento. La vida no tiene ensayos. Y el día de hoy, cuando se termina, se terminó y ya lo que hicimos pasó. Entonces lo que nosotros realmente tenemos en nuestras manos es el presente. Y actuar en el presente implica una vida de intencionalidad, que es la aplicación entonces de la ley primera que estuvimos viendo en la primera sesión de estas reuniones de las 15 leyes. Y finalmente, para poder nosotros planificar nuestras vidas, lo importante es que tengamos claros cuáles son nuestros valores. Cuando nosotros tenemos claros cuáles son esos valores, y por eso fue necesario que hiciéramos esa reflexión previa de quién soy en la ley de la conciencia, qué valgo en la ley del espejo, eso me permite identificar los dones y talentos que yo puedo desarrollar en mi ámbito vital, ya en la vida, con fundamento en los valores que me motivan y por lo tanto tener una vida de realización. Un elemento importante que nos enseña John Maxwell es que nosotros podamos planificar una vida, pero que no nos frustremos cuando los planes no se cumplen. Para nosotros poder desarrollar los planes o el diseño de las estrategias para nuestra propia vida, pues tenemos que considerar cuáles son los recursos que realmente requerimos. ¿Qué tiempo podríamos nosotros necesitar para alcanzar un objetivo? ¿O qué energía nosotros tenemos que desgastar? Y una recomendación que él nos hace por la experiencia, por eso llamamos lecciones de vida, es que calcule usted muy bien la torre. Lo vemos también en un versículo bíblico, que nosotros tenemos que primero, antes de iniciar cualquier proyecto, calcular los costos, pero no los costos por debajo o los costos ajustados, sino que la recomendación fundamental que hace John Maxwell es que siempre multipliquemos por 2. Si alcanzar una meta considero que me va a costar X dinero, yo lo debo multiplicar por 2X. Algo así como, por ejemplo, esto me puede valer 20 millones de pesos, disponer de 40 millones de pesos, o en el tiempo. Esto me va a consumir un mes, entonces planifiquemos los 2 meses. O también en la espera de los resultados. La idea es que nosotros podamos estar holgados, de manera tal que no podamos ver o eliminemos cualquier posibilidad de frustración de los planes por una mala planificación. Entonces aquí el tema de los recursos es importante, tener siempre una disponibilidad. Entonces la primera enseñanza que nosotros tendríamos aquí con respecto a lo que nos enseña John Maxwell es que la vida no viene con un manual de instrucciones, ni con un tiempo de calentamiento. En esa medida nosotros tenemos que comenzar a desarrollar estrategias y eso consiste entonces en la ley del diseño. Ahora, ¿cómo desarrollar estrategias? Las estrategias dependen de sus propios valores. Las estrategias dependen de sus propios principios, dependen de sus propios prioridades, de su propia pasión. En esta medida, entonces, lo que quiere enseñarnos John Maxwell es que a partir de ese análisis que ya nos hemos hecho de las primeras leyes, podamos nosotros diseñar unas estrategias que sean consistentes o coherentes con lo que realmente nosotros queremos desarrollar. Recuerden que aquí un elemento fundamental para el crecimiento es la pasión. La estrategia debe estar fundamentada en la pasión de lo que realmente yo quiero hacer. Un elemento importante para el desarrollo de las estrategias es que todo crecimiento y todo desarrollo personal ocurre sistemáticamente. Por lo tanto, las estrategias también deben ser sistemáticas. Es decir, yo debo identificar cuál es el curso de acción que voy a seguir. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, estaba en los primeros semestres, tenía un profesor que era mi profesor de investigación, esta materia sobre investigación, y él era un escritor y él le encantaba escribir. Entonces, él tenía un sistema de organización de la información.
Entonces él tenía siempre en la solapa o en su bolsillo de la camisa o de su chaqueta como una especie de fichitas que él siempre las escribía a mano. Y entonces cuando él estaba comprometido, por ejemplo, con un tema de desarrollo económico o en esa época estábamos hablando de la apertura económica, esa era la época de los años 90. Me acuerdo que el presidente era Gaviria, que hablaba mucho de todo lo que era la apertura económica. Y entonces él hablaba y escribía mucho sobre esas temáticas y cualquier artículo, cualquier libro, cualquier frase, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier enseñanza, él siempre las iba acumulando y eso le iba a servir precisamente como insumo para su desarrollo de algún ensayo, de algún capítulo, de algún libro y para la publicación. Entonces yo le preguntaba a él por qué guardaba siempre esas notitas allí. Y él decía, porque si no lo hago en este instante, pierdo la oportunidad y se me olvida. Él sabía que tenía una limitante de la memoria, pero si lo escribía en ese preciso instante y lo guardaba, cuando tenía el tiempo de lucidez y comenzaba a escribir, simplemente lo que hacía era sacar la fichita y de esa manera siempre tenía algo sobre qué escribir. Siempre tenía las ideas y los pensamientos disponibles. Y entonces, ¿por qué les estoy hablando de que hablaba de manera sistemática o porque es una estrategia sistemática? Porque él se propuso como meta de crecimiento personal escribir un libro cada año. Entonces, cada año iba produciendo un libro, mi profesor, y en efecto, cada año tenía un tema de interés. Por supuesto, pues él era un profesor de carrera y en esa medida, pues siempre todo lo que era la producción intelectual la concentraba en sus temas de interés. Lo que quiero que ustedes vean aquí es que es una persona que tiene claro que en 20 años iba a estar escribiendo 20 libros, que también iba a estar atento a los desarrollos de unas temáticas importantes y lo hacía con pasión. Es decir, tenía el cuadro completo en su mente y cuál era su papel o su rol en la vida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que nosotros también planifiquemos nuestra vida. La vida no se planifica año a año, sino que tenemos que ver el cuadro completo para poder desarrollar nuestras estrategias, nuestros sistemas de crecimiento personal. Entonces, en esta medida, nosotros podríamos tener diferentes cursos de acción. Ahora, ¿qué debería incluir un sistema personal? En este caso, pues les acabo de mostrar uno de mi profesor de investigación de la universidad, pero normalmente un sistema de diseño de estrategias personales debe considerar por lo menos estos puntos que tenemos en pantalla. Ahí tenemos 6 puntos importantes, pero cada uno de nosotros lo debemos aplicar con fundamento en la meta de crecimiento que cada uno se vaya planteando. Esto es aplicable a todo marco, a cualquier acción que nosotros podamos desarrollar. Número 1, considerar el marco completo. Creo que ya he sido bastante enfático en esto. Cuando nosotros el año pasado en el Ministerio de Ejecutivos y Empresarios estuvimos desarrollando, si lo recordarán, las 7 leyes de la gente altamente efectiva, estuvimos viendo el libro de Stephen Covey y allí el primer elemento es que lo que me va a motivar a mí es tener la imagen real, completa a lo que yo quiero llegar. Eso es fundamental, que nosotros no comencemos a darle palos de ciego, sino que nosotros tengamos claramente a dónde queremos llegar. Y eso nos va a estar motivando todo el tiempo. ¿A dónde queremos llegar? Es la meta, hacia dónde queremos llegar. Una vez cuando con mis hijos y con mi esposa me pasó algo muy simpático, yo me iba de paseo y una vez nos fuimos para Pueblito Boyacense, eso queda en Duitama, es un sitio maravilloso. Los invito realmente, les recomiendo que vayan y lo conozcan para los que no lo conocen. Pero un buen día, en una mañana, eran como las 8 de la mañana, yo les dije, vámonos de una vez para el cañón del Chicamocha. Yo pensé que eso quedaba cerca y yo quería llegar al Chicamocha desde Duitama, ¿ustedes se imaginan? Yo no conocía realmente, pero para mí pasar de Boyacá a Santander era cerca, pero no me daba cuenta yo que tenía que bajar otra vez hasta Tunja para volver otra vez hasta allá, hasta Barbosa y subir derecho hasta el cañón del Chicamocha. Ese paseíto me significó alrededor de unas 6 o 7 horas.
pero yo sabía a dónde quería llegar y tenía la imagen clara y yo hasta que no llegué no paré. Y efectivamente tuvimos la oportunidad de disfrutar mediodía, pero alcanzamos a llegar porque yo sabía a dónde queríamos llegar. Así pasa también con la vida, que nosotros seamos persistentes y llegar a la meta para poder abrazar el sueño que cada uno de nosotros tenemos. Debemos establecer prioridades. Esas prioridades son fundamentales porque las prioridades son las que marcan las acciones que vamos a desarrollar. Cada uno de nosotros tendremos que desarrollar unas acciones, pero esas acciones son fundamentales en función directa a las prioridades que ustedes deben tomar. Entonces, ¿cuál es el marco de crecimiento que ustedes han identificado? Si ustedes están desarrollando este seminario conmigo, ya creo que todos a estas alturas del partido deben tener un cuaderno y deben ir respondiendo a las diferentes preguntas que vamos planteando en cada una de las leyes. Si no lo han hecho, les invito a que lo hagan de una vez para que no vayan a desaprovechar el seminario. Pero realmente el punto fundamental es que ustedes puedan responder a todas estas preguntas por escrito. Y ustedes mismos van a ser entonces quienes se van a rendir cuentas sobre lo que están desarrollando y cómo están creciendo, estableciendo sus propias prioridades. Precisar resultados medibles. Muchas veces nosotros comenzamos a desarrollar acciones, pero sin medirnos si realmente estamos progresando o no. Muchas veces cuando nosotros nos metemos en este tema del crecimiento personal, nos ponemos metas casi que inalcanzables. Pero la verdad es que un secreto es que nosotros vayamos es como por etapas. Recuerden lo que hablábamos sobre el tema del ciclismo. Quiero ganar la carrera, yo quiero quedarme con la camiseta de líder, pero sé que para llegar allá tengo que ir etapa por etapa y tengo que racionalizar mis recursos, mi energía, mi alimentación, mis músculos, mi cuerpo, mi oxigenación. Entonces, en esa medida yo también tengo que tener resultados medibles para ver si el progreso realmente es consistente. Algo que nos enseña John Maxwell en este equipo de John Maxwell Team es que nunca perdamos de vista el resultado final. Si de pronto una meta no se cumple, podremos establecer una nueva meta, pero sin perder la visión. Esto implica entonces que todos tengamos claro el curso de aplicación o el curso de acción. Y aquí algo importante en el tema del crecimiento es organizar el tiempo. Siempre tener algo que hacer. Yo aquí quisiera también ponerles un ejemplo. Recordarán que les había comentado en la primera sesión que una de las situaciones más lindas que yo he tenido como experiencia personal ha sido la posibilidad de reducir de peso. Yo llegué a pesar casi 90 kilos realmente y en 9 semanas tuve la oportunidad de bajar 18 kilos en 9 semanas. ¿Pero por qué lo logré? Porque entendí lo que es la quema de las calorías, lo que es la parte del manejo metabólico. Entonces comencé ya con un progreso diario, sostenido y semanal. Yo sabía que para poder reducir por lo menos 1 libra tenía que quemar a la semana alrededor de 3.500 calorías. Y si cada entrenamiento eran 300 calorías, pues yo tenía que desarrollar un sistema persistente que generara esa compensación. Entonces, poder quemar más calorías de lo que estaba yo realmente ingiriendo. Entonces, comencé a trabajar más alimentación de calidad y más calorías. Y de una manera, diríamos, sostenida, obviamente, pues con acompañamiento profesional. Y se logró. Fue algo maravilloso. Para mí fue un resultado muy importante porque esto lo trabajé en función directa del tiempo. Yo me había establecido unas metas y me propuse disciplinadamente a hacerlo día tras día, día tras día. Yo solamente descansaba el domingo, solamente el domingo, pero de resto estaba entrenando todos los días. Y era un entrenamiento que yo empecé primero, me recuerdo que comenzamos con 30 minutos diarios la primera semana y lo fui incrementando hasta que llegué a tener 1 hora y media de entrenamiento cada día, que yo creo que sigue siendo algo cómodo y de lo cual me quedó la disciplina. Yo todavía sigo entrenando, pues entreno más o menos 1 hora diaria, pero lo hago de manera intensa. Y finalmente, pues desarrollar la persistencia. La persistencia es
no abandonar, es considerar cómo llegar a ese resultado final. Muy bien, entonces esto es con respecto a la ley del diseño. Entonces, responsabilidad de cada uno de nosotros diseñar nuestros propios sistemas de estrategias. Con estos 6 puntos que tenemos aquí, que es fundamental. Realmente esas estrategias debemos escribirlas y poder establecer cuáles serían esos sistemas o cursos de acción. Vayan pensando, porque me gustaría darles la palabra ahora. Estoy intentando recoger las recomendaciones de Germán en la medida de que reduzcamos un poquito la conferencia y les brindamos más espacio para que ustedes nos puedan compartir sus experiencias. Entonces, miren allí qué diseño de estrategias han tenido alguno de ustedes y si quiere compartirla más adelante, les voy a dar el espacio para que ustedes nos cuenten su experiencia con respecto al diseño de estrategias y el uso de sistemas para poderlas ejecutar. Vamos entonces de una vez a la segunda ley que nos corresponde en el día de hoy y es la ley del dolor. La ley del dolor dice: la buena asimilación de las malas experiencias conduce a un gran crecimiento. Como ustedes bien saben, mi desempeño durante los últimos 25 años ha sido en el ámbito de la educación superior, bien sea como directivo de algunas universidades, también como decano o como profesor. Y precisamente en los últimos 6 años estuve trabajando como directivo de una universidad aquí en Bogotá. Y algo que me compartía un colega, una frase que me gustó muchísimo, él decía: ningún marinero se hace experto en un mar en calma. Nadie se hace marinero experto en un mar en calma. ¿Eso qué implica? Que si yo quiero comenzar a desarrollar un crecimiento, debo enfrentarme a los riesgos. Y los riesgos pueden implicar dolor. Cuando nosotros encontramos experiencias malas, esas experiencias malas se convierten también prácticamente como en un espejo en donde tú te vas a encontrar consigo mismo. Las experiencias malas para mí son aquellos instantes donde yo más entiendo de qué estoy hecho. Porque allí es cuando usted tiene que comenzar a manejar sus emociones. Es cuando usted tiene que comenzar a manejar sus limitaciones. Es cuando usted tiene que enfrentarse a sus propios temores. Entonces esto me hace acordar mucho de cuando el Señor Jesús iba en la barca precisamente, y creo que esa tormenta que se le presenta a los apóstoles tiene que ver precisamente con eso, que ellos tienen que mirar hasta dónde tienen que resistir y cuándo tienen que pedir auxilio directamente de Dios. Y es ahí cuando uno comienza a entender que la vida comienza es después de las malas experiencias, cuando nosotros nos salimos de la zona de confort. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en una de las leyes posteriores que se llama la ley de la banda elástica. Ya lo vamos a ver. Pero entonces aquí tengo 2 ejemplos, 2 imágenes. Para llegar a ser un buen atleta, para llegar a ser un buen deportista, pues implica ser ciertamente un poco arriesgado. En este caso vemos una persona que quiso alcanzar el balón con cierta elasticidad, pero puso en riesgo el bienestar del otro jugador, que en este caso creo que estaba defendiendo. Entonces, si el jugador de blanco está defendiendo su equipo, su arquería, sabe que va a doler, pero sabe que está evitando la caída de su arco, está evitando que caiga su equipo o que de pronto pierda el partido o incluso el mismo campeonato. Entonces, en cierta medida, nosotros tenemos que enfrentarnos a los riesgos para evitar entonces también peores fracasos. Y quisiera comentarles que la segunda imagen, lo que queríamos compartir, es que no solamente se da en un solo deporte o en un solo ámbito de la vida, sino que pueden ser en varios ámbitos de la vida. Podemos hablar del ámbito, por ejemplo, económico o financiero. Podemos hablar del ámbito laboral. Podríamos hablar, por ejemplo, de un despido injustificado. Podríamos hablar de pronto de mucho de lo que está sucediendo en estos momentos con respecto al COVID-19.
Muchas personas planificaron el año 2020, pero lamentablemente ya muchos están diciendo y ya están calificando como el año perdido, pero nosotros no podríamos darnos a ese tipo de planteamientos, porque también estuve viendo esta mañana en los informes económicos, y esto me llenó de gran gozo. En Bogotá se han desarrollado durante estos últimos 3 meses más de 10.000 nuevas empresas o nuevos negocios. Eso quiere decir que muchas personas, a pesar del dolor, han, se han reincorporado. Entonces ahora ya no se está hablando de la reinvención. Muchas personas dicen, no, tenemos que reinventarnos. Y esta parece que va a ser una palabra que está siendo revalorada. Y se está hablando es de resurgimiento. Entonces, ese resurgimiento en unas nuevas condiciones económicas luego de un dolor de pronto de tener que haber despedido personal, un dolor de pronto de haber perdido proveedores o haber perdido clientes o haber perdido también altos niveles de ventas. Entonces resulta que esto hace que muchas personas tengan que plantear estrategias de resurgimiento a través de sistemas que nos permitan a nosotros tomar nuevos caminos. Es decir, ser marineros expertos después de haber vivido la experiencia de un mar difícil, que ya no estaba en calma, donde nos obligó a tomar decisiones trascendentales. Entonces, miremos un poco sobre el tema de las malas experiencias. Quiero que pensemos un poco sobre las malas experiencias que cada uno de nosotros eventualmente haya tenido. Número uno, todos la tienen, es decir, tarde o temprano nos va a llegar, tarde o temprano nos va a llegar. Y segundo, si son malas experiencias, ¿a quién le va a gustar? A nadie le gustan, pero realmente muy pocas personas convierten sus malas experiencias en experiencias positivas. Quiero compartirles una mala experiencia que ha sido, creo que las que he tenido en mi vida, ha sido de las más dolorosas. Y esta es una experiencia cuando yo estaba recién casado con mi esposa Carolina. Ustedes conocen la historia que les comenté en sesiones anteriores, que ella siempre ha tenido ese espíritu emprendedor y habíamos montado una casa de banquetes. Entonces teníamos la casa de banquetes y se había adquirido todo lo que es el menaje para alrededor de 120 personas, todo lo que era la mantelería, silletería, mesas, todo absolutamente lo que era lo que se requería. Y para poder mover toda esa cantidad de elementos, pues nosotros teníamos que estar contratando camiones para poder ir a los diferentes eventos, etc. ¿En qué consiste la mala experiencia? Resulta que el negocio se fue expandiendo, fueron creciendo. Ya podríamos decir que pudimos llegar a tener eventos de 400 personas. ¿Ustedes se imaginan lo que es atender un evento de 400 personas? Un almuerzo, por ejemplo, de egresados que nosotros alguna vez cubrimos. Eso es enfrentarse, podríamos decir, a, a un nivel de exigencia altísimo. Pero también entonces cuando uno comienza a tener ese tipo de, de, de desafíos, pues uno sabe que no tiene el brazo, podríamos decir, de, de recursos o de equipamiento para poder hacer frente, y comenzamos nosotros en cierta medida a asociarnos con otras empresas. Entonces, si era necesario, por ejemplo, ampliar el número de mesas, de sillas, entonces comenzábamos a requerir a otras personas, a otras empresas, y nos asociábamos. Hubo una mala experiencia que fue muy triste, y es una vez apareció un cliente que nos entregó Cámara de Comercio vigente y dijo que necesitaba desarrollar un evento para 120 personas en Guaduas, Cundinamarca. Entonces eso implicaba sacar todo el equipo hacia Guaduas, Cundinamarca. Yo recuerdo que esa vez fuimos con mi esposa, yo iba en la camioneta con ella y íbamos escoltando prácticamente todo el camión, y dejamos en una finca de recreo en manos del cliente toda la mercancía. Imagínense ustedes. Y era un fin de semana precisamente con puente, era un mes de junio, eso fue hace varios años atrás. Y la idea es que nosotros teníamos que ir el martes siguiente para recoger todo aquello, porque ellos se encargaban
de absolutamente todo el desarrollo. O sea, lo que nosotros estamos haciendo era un alquiler de todos estos elementos. ¿Cuál fue la mala experiencia? Que cuando nosotros fuimos a recoger todo el material, no había absolutamente nada. Había sido una trampa, había sido un engaño, y fuimos lamentablemente pues robados casi alrededor de unos 60 millones de pesos en todo este tipo de materiales, fíjense ustedes. Entonces fue una situación de una mala experiencia que lo obliga a uno a reconsiderar el camino. Entonces eso nos obligó a mi esposa y a mí a comenzar a plantear y a vivir esa situación. Claro, uno comienza a preguntarse muchas cosas y efectivamente también cuando estamos hablando de que muchas otras personas se pudieron haber visto, diríamos, eh, influenciadas negativamente, ¿qué hacer en este tipo de casos? Y lo primero es tomar responsabilidad. Y nosotros tomamos responsabilidad y asumir la responsabilidad frente a aquellas personas que en cierta medida nos habían colaborado para poder enfrentar este contrato. Y nos dimos cuenta de una gran y maravillosa solidaridad de las personas que conocieron este caso. Y fue para nosotros realmente motivo de mucha alegría saber que aquellas personas nos apoyaron y eso generó unas muy buenas relaciones, pero también una experiencia que nos permite ser mucho más cautos y más cuidadosos con el manejo de los negocios y con quién estamos nosotros teniendo negocios. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos distintos tipos de dolores. Hay dolores a raíz, por ejemplo, de la inexperiencia. Cuando uno es muy joven, por ejemplo, dice, yo nunca he pasado por eso. Entonces a veces se pueden perder oportunidades porque de pronto no estaba preparado, la famosa incompetencia. En algún momento alguien pudo haber llegado con una buena oportunidad y de pronto usted no era bilingüe, por ejemplo, y eso impidió que hubiese desarrollado negocios internacionales, por ejemplo, o tener que depender de otras personas para poder desarrollarlos. O la desilusión también son dolores. Muchas personas guardan ese tipo de dolores y comienzan a recriminarse, ojalá esto nunca hubiera pasado. Los conflictos, mire, todo el tiempo nosotros tenemos relaciones sociales y sobre todo en el tema de los negocios, pero hay que tener siempre presente que no todas las relaciones humanas no siempre salen bien. También estuve leyendo en un libro de psicología sobre este tipo de las relaciones humanas y me llevé esta gran sorpresa. Matemáticamente está definido de que uno le cae muy bien, aproximadamente un 60% de las personas, regularmente a un 30% de las personas, pero siempre, así uno no lo quiera, le va a caer mal a un 10% de las personas. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, eso quiere decir que de 10 personas que yo conozca, una le voy a caer mal sin siquiera saber por qué. Entonces, entendí que el problema no es mío, sino que el problema es directamente de las mismas personas. Entonces, en cierta medida, uno tiene que comenzar a entender estas cosas que son propias de nuestras actividades como seres humanos. Muy bien. Otro tipo distintos de dolores, por ejemplo, la mala salud. Eh, Normalmente, cuando ya nosotros estamos acercándonos a momentos de madurez en la vida profesional, hay que comenzar a cuidarse mucho más. El tema de las articulaciones, el tema cardíaco, el tema también de todo lo que se llama cuidarse, la parte de la alimentación, es supremamente importante. Muchas personas no cuidan esto y ya son pues aquellas personas que tienen sus problemas de derrames o que tienen problemas de infartos, que eso también son dolores porque si se permite llegar a un nivel de estos, muchas veces ya comienzan a verse restringidos en poder desarrollar planes o desarrollar estrategias. Pérdidas financieras, si pudiera recuperar lo perdido, por ejemplo, o pérdidas de relaciones. Muchas veces nosotros podríamos llegar a confiar, eso también me pasó a mí ya con una empresa que yo desarrollé, que yo fundé, que desarrollé toda la parte del montaje en cámara de comercio, etcétera. Pero resulta que llegó un momento en que hubo que tomar caminos diferentes y esta empresa pues hubo que liquidarla. Entonces son cosas que duelen mucho porque uno se plantea posibilidades, pero el dolor va a ser algo que nos va a estar diciendo, ojo, usted es susceptible que esto pueda pasar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos es que desde el punto de vista del crecimiento,
y esta es la enseñanza fundamental de la ley del dolor, es que convirtamos el dolor en beneficio. Siempre, siempre, siempre convertir el dolor en un beneficio. Y esto parte precisamente de pensar bien, o lo que llamaríamos nosotros pensamiento positivo. El pensamiento positivo es que independientemente de los resultados o de las situaciones, siempre pensar que la vida es un aprendizaje constante y que siempre podemos sacar lecciones aprendidas de aquellos fracasos. El fracaso, como lo habíamos visto en alguna de las primeras lecciones, siempre nos va a traer enseñanzas y eso se constituye en experticia. Entonces muchos de nosotros traemos a estos niveles ya del avance de nuestras vidas, es más que fracasos, es lecciones aprendidas. Segundo, cuando nosotros nos enfrentamos a ese tipo de fracasos o a ese tipo de dolores, algo que siempre nos ha pasado es que desarrollamos la creatividad. Las personas que pensamos positivamente en función del crecimiento, no importa el dolor, comenzamos a tener niveles de tolerancia altísimos al dolor porque tenemos una alternativa siempre, valorar y desarrollar nuestra creatividad. ¿Recuerdan lo que les había dicho con respecto a que nos enfrentamos a nosotros mismos? Ahí es cuando nosotros nos damos el valor. Entonces, la creatividad es la que nos da a nosotros la luz y nos muestra el camino que vamos a desarrollar. Muchas veces nosotros, como lo que está sucediendo por la crisis ahora del COVID-19, nos obliga a replantear el negocio, nos obliga a replantear, y lo que les estoy hablando, del famoso resurgimiento en nuevas condiciones. ¿Qué han hecho los empresarios en estos momentos? A hacer uso de la creatividad. Por ejemplo, la transformación digital. Hoy ya todo el mundo está trabajando en función de la transformación digital de sus propias organizaciones. Si no se había logrado la digitalización de los procesos, ya aquí el que realmente quiere resurgir sabe que este tipo de crisis no van a ser crisis pasajeras, que ya tenemos que replantear un nuevo esquema de operación y de funcionamiento de nuestras empresas. Y tercer elemento, a aceptar el valor de las malas experiencias. Todos las tenemos, pero no todos las asimilamos positivamente. Entonces, esto es una decisión, como lo es el perdón, como lo es el amor, como lo es el arrepentimiento. También tenemos que tener una decisión de asimilar positivamente las malas experiencias. Eso es en función directa de nuestro pensamiento. Y aquí tenemos dos elementos adicionales. Siempre elegir una actitud de vida positiva, olvidarnos, más que olvidarnos es liberarnos de los rencores, hay que tenerlo muy, muy en claro. Creo que como cristianos, como creyentes, esto es un plus supremamente importante y creo que este es un factor de éxito de los empresarios cristianos y es la capacidad de perdonar. Y finalmente, hacernos responsables de nuestra propia vida. Recuerden ustedes hacer uso de la ley del espejo. Recuerdan ustedes que cuando estábamos hablando de la ley del espejo, estábamos haciendo referencia también a la ley de la reflexión, que hay que tomar un momento para pensar, para reflexionar y tomar decisiones que nos permitan a nosotros aprender de todos estos fracasos, aprender de los dolores. Entonces, si son lecciones, ¿qué hemos aprendido? Para no volverlo a repetir, para aprender a desarrollar unos nuevos negocios, unas nuevas actividades y unos nuevos proyectos que nos permitan crecer sistemáticamente, de manera persistente, de manera consistente. La verdad sobre hacerte responsable de tu vida es que muy pocas personas lo son. Entonces, un elemento puntual de una persona que busca su crecimiento es hacerse responsable siempre de su vida. Y esto hace referencia a la ley de la conciencia que ya habíamos estudiado anteriormente. Me gustó mucho esta frase final. Dice, la vida comienza al final de tu zona de confort. Entonces, en cierta medida, nosotros tenemos que entender que la vida está llena precisamente de retos y de desafíos. Y los que estamos en función directa del crecimiento y del desarrollo personal, siempre estamos en función directa de búsqueda de nuevas oportunidades.
este tema del emprendimiento, este tema del crecimiento personal, es fundamental siempre estar buscando salir de la zona de confort, de expandir todas las posibilidades y de esa manera podríamos nosotros saber que estamos en función directa del crecimiento. Si yo soy el primero en la clase o yo soy el primero en el negocio, peligroso porque ya puedo comenzar a acomodarme y a ir perdiendo posibilidades. Pero cuando yo me exijo a mí mismo, entonces podríamos decir que estaríamos logrando entonces ese crecimiento. Entonces, hasta aquí las reflexiones sobre estas dos leyes que acabamos de ver. La ley del diseño: diseña tus propias estrategias y usa sistemas de curso de acción personalizados. Y número dos, la ley del dolor: que aprendamos nosotros de los fracasos y aprendamos a tener un pensamiento positivo en función de lecciones aprendidas sobre las experiencias malas. Entonces quisiera dar entonces la palabra y pueden comenzar a levantar la manito para brindarles su participación. Bienvenido, Germán. Veo que estás aquí con nosotros. Sí, primero que todo, mil excusas. Cuando me avisaron que habían empezado, estaba terminando también una teleconferencia de trabajo y no la podía cerrar automáticamente. Entonces les pido mil excusas, pero entré un poquito tarde, como unos 10 minutos, pero estoy al tanto y poniendo cuidado realmente a todo lo que están desarrollando. No sé si la gente ha levantado a alguien la mano. ¿Quién está controlando el tablero de Edwin? No, yo lo estoy Ah, controlando sí, en este momento. Sí, me encontré de para ver. primero a Germán García García. Ajá, levantada la mano. Sí, señor. Ok. Eh, pues, ¿qué les puedo contar yo? Yo eh, le decía a Jaime que era importante que en este desarrollo de metodología que estamos haciendo de coaching, le diéramos participación a la gente el mayor tiempo posible, porque aquí es donde se ven realmente los ejemplos y las vivencias, porque lo demás a veces se torna como si fuera una teoría, como si fuera una lección más que tuviéramos que aprender sobre, académicamente sobre lo que es la administración de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo profesional. Eh, a mí personalmente, eh, digamos que me pegó muy duro, para hablarlo de una palabra, de una forma directa, el tema o el capítulo que tiene que ver con el tema del dolor. Y yo tengo varios ejemplos que ustedes ya conocen y de pronto han oído los testimonios. No voy a dar el testimonio porque sería muy largo, pero sí he tenido episodios en mi vida que me han permitido aplicar lo que Jaime nos contaba a través de estas enseñanzas en en la ley del dolor. Por ejemplo, en la parte de la salud, ¿sí? ¿Qué aprendí yo cuando tuve mi primer cáncer de colon? ¿Sí? Que definitivamente no cuidarse uno en ciertos tipos de alimentación, en no estarse controlando constantemente donde el médico, ¿sí? Pues eso definitivamente lo lleva a uno a que tenga sorpresas. Pero lo que aprendí como lección fue la recuperación inmediata porque entendí que de ahí en adelante debía hacer un control de mi vida, ¿sí? De mi vida física, ¿sí? Desde el punto de vista físico, y de ahí es una disciplina que yo no dejo de ir donde el médico cada 6 meses y tengo 4 especialistas que me atienden, ¿sí? Todos de diferentes especialidades que tienen que ver realmente con el primer cáncer que me dio, que fue el cáncer de colon. Entonces tengo el primer lugar, quien me operó, que es un proctólogo, ¿sí? Con el que voy cada 6 meses a control. Indudablemente el médico especialista en cáncer, ¿sí? Que tengo controles con él cada 6 meses, ¿sí? Mi gastroenteróloga, que fue la que, gracias a Dios, descubrió el cáncer por un examen que me hizo sorpresa, porque yo no iba a ese examen, sino que ella me dijo, Germán, yo nunca te he hecho este examen
por qué no viene la semana entrante y bingo, como dicen, ¿no? Entonces, de ahí en adelante aprendí que necesariamente tenía que ajuiciarme donde el médico, porque yo era los que me decían, pero ¿para qué voy al médico? Para que le digan a uno lo que dice mucha gente, para que le digan que está enfermo, ¿para qué voy al médico? ¿Sí? Y resulta que uno muchas veces puede prevenir muchas cosas, y entonces lo aprendí que tiene que ser uno disciplinado en eso. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de la ley del dolor. Además, porque si uno lo relaciona, de verdad fue doloroso. ¿Sí? Ujú. Doloroso, doloroso en el sentido físico, en el sentido del sufrimiento de la familia, etcétera. Sí. Y así otras dos o tres experiencias, pues en la última que acabo de tener, que ustedes también la conocen hace un año, el infarto, ¿sí? Exactamente lo mismo. ¿Qué me enseñó? Que a pesar de que me iba donde el médico, donde los otros especialistas, eh, hacía ejercicio y por eso nunca pensé que me fuera a dar un infarto y lo hacía constantemente, todos los días 2 horas en el gimnasio de lunes a sábado, descansaba domingo. Diría, pues, es que a mí, ¿por qué me va a dar? Sí. Ujú. Resulta que realmente, pues, me estaba de pronto descuidando en la alimentación, aunque yo pensaba que comía bien, ¿sí? ¿Por Ujú. qué? Porque comía, digamos, poquito, pero había algunos alimentos que me estaban haciendo daño a mí y que el organismo los estaba asimilando mal. Y eso también causó también una disciplina, un dolor fuerte, ¿sí? Vuelvo y repito, física y anímicamente, ¿sí? Ujú. Que me obligó a cambiar lo que era el sentido de mi vida también. Y podría contarles muchas, como el dolor, por ejemplo, de la pérdida de mi hija, que también todos los conocen y que fue reciente. Eh, Eso que me enseñó desde el punto de vista humano, eh, pues que nosotros como Nelly deberíamos, y con Nelly deberíamos servir en la comunidad cristiana para dar consejo a aquellas personas que hubieran tenido una pérdida similar, ¿sí? O una pérdida en general como la tuvimos nosotros. Ujú. ¿Y por qué esa experiencia? Porque una vez saliendo de Sabana Norte, recién pasada lo que había pasado con mi hija, una señora se nos lanzó y nos abrazó y atacó a llorar y nos dijo, mire, por ustedes, por lo que le pasó a ustedes, mi hija está salva en este momento, ¿sí? Porque ella también iba a cometer algo como lo que le sucedió a su hija. Y pues nosotros, y nos dijo, y ustedes, ¿sí? Como miembros de la iglesia, deben llevar ese mensaje de consolar a muchas de las personas que les pasen eso. Es un Ujú. ejemplo clarísimo, por eso les dije que me había impactado mucho lo del dolor. Eso hizo cambiar también nuestras vidas en ese sentido Ujú. de aconsejar a las personas, de guiarlas cómo debían manejar, porque al principio nosotros lo manejamos mal, nos fuimos donde un psicólogo y el psicólogo, eh, pues todas sus técnicas, una super señora especializada en esos temas del dolor, ¿sí? Y realmente a la segunda reunión familiar con ella dijimos, no, pero si nosotros tenemos a alguien más poderoso que, que la psicóloga para estar yendo donde ella, lo que tenemos que saber y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pues abramos un librito nos han dicho que ha sido el manual El de fabricante. nuestra vida, ¿sí? Ujú. Y eso es el que nos ha servido. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo. Madwell también lo cita con su infarto a los 52 años, un tipo con esa capacidad y 52 años que tenía y estaba llegando a la cumbre de su negocio, aunque él sigue creciendo, ¿sí? Y también dice que tuvo que cambiar y para él fue muy doloroso porque tuvo que cambiar su estilo de vida completamente. Y hoy Desde tiene el punto de setenta y vista cuatro empresarial, ¿cómo, Jaime? Y hoy tiene 74 años y sigue creciendo. Hoy tiene 74 años y le dio el infarto a 52 años, a los 52 años, y básicamente también porque tenía un exceso de peso, y él cambia que su experiencia fue muy dolorosa desde el punto de vista del cambio que tuvo que hacer, ¿sí? Es decir, para él tenía que ponerse a hacer ejercicio, que no le gustaba hacer ejercicio, porque lo único que le gustaba era jugar golf, ¿sí? Y eso no,
digamos que no le garantizaba cambiar su alimentación, ¿sí? Cuidarse en el tiempo de trabajo, se estaba excediendo desde el tiempo de trabajo, y para eso a él le dolió mucho porque él en ese momento estaba escribiendo unos libros, ¿eh? Que también eso se puede aplicar desde el punto de vista de la experiencia del dolor en el cambio empresarial, ¿sí? Ujú. Eh, Entonces, si hay alguien más, pues no me quiero extender ahí, sí, pero esos son señor. ejemplos clarísimos que le enseñan a uno que definitivamente uno lo que tiene que hacer es reaccionar, ¿sí? E inmediatamente hacia el dolor y no quedarse, digamos que, eh, contemplándose uno mismo, diciendo yo cómo sufro, cómo me ha tocado sufrir en esta vida, ¿sí? Sino al contrario, inmediatamente, ¿sí? Reaccionar y tener una actitud positiva que lo permita seguir, que le permita seguir adelante. Eso es. Excelente. Tengo dos personas. Aquí en el orden, primero las damas aparece Esperanza Cárdenas y segundo aparece Gustavo Forero. Entonces les daré la palabra. Esperancita, muy buenas tardes, bienvenida, adelante. Se prepara Bueno, Gustavo. buenas tardes a todos, buenas tardes Germancito, buenas tardes Jaime, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad, estas herramientas. Pues bueno, yo creo que me impacta la ley del dolor, porque definitivamente he pasado por momentos muy difíciles, ¿sí? Y uno cree que uno es el único, y no se da cuenta que como seres humanos en esta tierra, pues van a ser momentos, y no solamente va a ser uno, es un proceso. Y se pasa por momentos de dolor en diferentes áreas, ¿sí? En diferentes áreas. Por lo menos les voy a contar un ejemplo. En el área familiar, yo me casé muy joven y me casé con una persona profesional y yo no tenía ni idea de para qué me había casado. Y en ese proceso hubo un divorcio y me quedé con una hija de 3 años. Pero como no sabía muchas herramientas, pues el dolor no lo tomé como convertir el dolor en un beneficio, sino sufrí, lloré, hice cosas loquísimas y entre mi eslogan era no me vuelvo a enamorar. Y cantaba esa canción, ¿sí? Por el dolor que había sufrido. Pero posteriormente me paré, digo que la misericordia de Dios es grande, me paré porque cuando me separé, yo terminé bachillerato y me propuse en mi corazón hacer todo lo posible y lo imposible, porque me había casado por la Iglesia Católica, de anular el matrimonio porque tenía herramientas para hacerlo. Y siendo el abogado, obviamente, cuando le dije que me iba a anular el matrimonio, se jugó de la risa y me dijo, usted, ja, ja, con bachillerato, usted. Le dije, sí, me lo voy a proponer. Y le aseguro que esto va a ser anulado. Y en ese proceso del dolor tan grande me levanté, inicié mi carrera con dolor y afortunadamente logré la anulación. Hice todo un proceso, un protocolo que en esa época era casi imposible. Les estoy hablando hace más o menos de unos 28, 29 años. Pero yo soy una mujer emprendedora, echada para adelante. O sea, lloro porque soy muy llorona. Y también a los pies de Cristo empecé por el camino del Señor después de un proceso difícil. Pero en ese dolor dije, tengo que estudiar. Terminé mi carrera de trabajo social y estando terminando mi carrera de trabajo social, viene otro dolor, que es con salud. Y viene la salud fuerte de mi hija y si algo tengo que aprender es de ella, porque ella se ha levantado en el dolor y me enseñó a levantarse en el dolor. Y superar ese dolor a través de, aquí no ha pasado nada y nos vamos a someter a un proceso riguroso de rehabilitación y nos metimos a un proceso de rehabilitación porque ella pues obviamente quedó sin caminar y, y gracias al Señor nos llevó por el camino de Él y a sus pies hemos logrado pues todas las bendiciones, nos ha hecho milagros grandísimos, grandísimos y hemos superado cosas terribles que tienen que ver con la salud, o sea, y lo hemos utilizado para beneficio. ¿El beneficio cuál ha sido? Contarle a la otra gente el testimonio que está pasando momentos difíciles
poderle decir, Dios te va a levantar, ¿sí? Orar por esas personas y proclamar la libertad en esa área. Eso nos ha servido muchísimo porque nos levantamos. En la parte económica, ni se diga. Tuvimos un dolor terrible con personas que hicimos un negocio de 50 millones de pesos, creyendo, nos hizo un dolor más que el billete, eso es lo de menos, sino la parte emocional, porque creímos y confiamos en esa persona. Mi hija sobre todo fue muy lastimada en esa área porque confió, pero ¿qué nos permitió? No confiar como dice su palabra. Y Dios dice que no debemos confiar en el ser humano, porque el ser humano está, desafortunadamente, aún siendo cristiano, si no está dominado por el Espíritu Santo, sus emociones, sus actitudes y su comportamiento, pues obviamente va a cometer muchos errores. Entonces, ¿qué nos ha permitido todo esto? Estar en un proceso de crecimiento constante, estar en un proceso de desarrollo constante, estar en un proceso de perdonar, pero eso no quiere decir que me termine acostando nuevamente con el agresor. Y que me permite crecer, ver más allá de las circunstancias y tener la oportunidad de eso cuando la gente, el Señor nos ha dado para darles consejos, orientarlos, ayudarles a abrir los ojos. Es decir, la ley del dolor en este momento sí lo puedo decir que el dolor lo tengo que ver como beneficio. Es como cuando uno va a tener un parto, tiene el dolor, pero la bendición de tener al hijo, o sea, goza con el resto. Gracias, gracias Esperancita. Vamos entonces con Gustavo y hay otras personas que han puesto también la manito. Adelante, Gustavo. Gustavo Forero. Sí, buenas tardes, profesor Jaime, buenas tardes, compañeros. Gracias, Dios los bendiga por la oportunidad que me dan de participar. Pues seguimos con este tema del dolor porque creo que más de uno nos ha dado duro este tema. Entonces, y se asemeja también al testimonio que usted contó, profesor, y también por lo que dijo también Esperancita. Entonces, pues creo que debemos más que todo buscar, digamos, el por qué llegamos a este dolor, ¿sí? Debemos plantearnos cómo llegamos a este dolor y pues obviamente no volver a caer en esta situación. A mí me pasó también por ingenuo y por confianza. Pues lo asimilo mucho porque pues mi vida cambió totalmente desde que recibí a Cristo en mi corazón. Y pues ahora que sirvo a la iglesia, pues gracias a Dios soy líder y bueno, soy un servidor y trato de vivirlo todos los días, servir a la gente, ¿no? Pero en eso caemos en el error de que como pues somos ovejitas de Cristo y todo eso, se nos olvida que estamos en un mundo lleno de lobos y que esos lobos están buscando cómo pues comerse a las ovejitas. Y me pasó muy sencillamente, mejor dicho, si tuve un robo, mejor dicho, a mano limpia, como se dice, llegué a un banco a consignar pues a una cuenta del negocio que tenemos con mi esposa de arepas rellenas y pues a consignar a mover la cuenta bancaria pues para de pronto los futuros solicitar un crédito y todo eso. Entonces empezamos a consignar periódicamente y un día me fui con 800,000 pesos para consignar en efectivo y bueno, tenía dudas de cómo, de que estaba completo, empecé a contarlo en el banco, adentro en el banco empecé a contar pues, los billetes para asesorarme de que estaba bien. Y llegó un señor de edad muy justo, muy limpio, con un maletín, era un tipo de empresario, un ejecutivo, un tipo que aparentaba ser muy respetuoso y todo eso. Y bueno, se me acercó y me dijo, ay, usted me puede, por favor, me puede cambiar este billetico. Y pues yo sinceramente prefiero más en servirle a la gente, en servirle en ese momento. Claro que sí, mucho gusto. Pues como vio que yo tenía dinero y era mucha plata, digamos, en sencillo, pues así fue poco a poco, y total, bueno, me enredó, y me sacó 400,000 pesos sin amenazarme, sin decirme nada, ni nada. Cuando me di cuenta ya consignar, pues tenía solo la mitad, el señor ya se había ido. Paquete chileno. Total, sí, y salí y en ese momento estaba la policía allá afuera y bueno, yo reaccioné y pues también lo que usted dice, debemos ser responsables de lo que nos pasa, debemos asumir también el dolor y debemos asumir la responsabilidad total. ¿Qué hice yo en ese momento? Bueno, Dios, o sea, me dio un escalofrío intenso, inmenso en mi cuerpo cuando me di cuenta, me robaron. Me dio un show, mejor dicho, casi que me desmayó ahí. Pero bueno, le dije, bueno, Dios, me robaron, fue por ingenuo, por confianzudo.
¿qué debemos hacer? Digamos, en este caso que somos cristianos. Pues lo primero es orarle a Dios, le oré a Dios por esa persona, porque era una persona ya de edad, tenía por ahí unos 75, 80 años, pero aparentaba un ejecutivo, un empresario, una pinta elegante, encorbatado, bien vestido de paño, elegante, hemos dicho, que yo creo que a cualquiera lo hubiera pasado. Le oré por esa persona, le dije, bueno, Dios, tú sabes el corazón de esa persona cómo está, debe tener problemas, no sé, alguna cosa, o sea, el Señor está mal, porque una persona que está bien no hace eso. Una persona que esté robando y estafando o haciendo cosas, está mal la persona. Entonces yo le oré a Dios por esa persona, Dios, pues cámbiale su corazón, que ojalá que ese dinero que me robó a mí, pues que le haga para un bien, que no sea para un mal. Y ya, asumo el dolor, Dios, y bueno. Entonces Gracias, debemos buscar Gustavo. más que todo, sí, son esas cosas, somos muy confianzudos, lo que decía Esperancita, somos muy confianzudos y creemos que todo el mundo nos va a hacer bien. Es lo que Sí, quería compartir. Gracias, Jaime. muchísimas gracias, Gustavo. Hay un libro que creo que la gran mayoría de ustedes lo conocen y si no, pues me gustaría mucho que lo revisaran, si lo pueden conseguir. Se llama Medio Tiempo, de Bob Ujú, Buford. ujú. Precisamente a causa de un gran dolor, la pérdida de su hijo, imagínense ustedes, de su único hijo. Y esto hizo que él comenzara a plantear su segunda etapa de su vida, como cuando uno termina un partido de fútbol y en la mitad del tiempo de descanso es cuando uno tiene que reflexionar y pensar muy bien para dónde va. Ahí es cuando uno comienza a mirar a qué se está enfrentando, qué recursos tiene y cuánto tiempo le queda. Y comienza uno a priorizar y comienza uno a establecer prioridades que le permitan optimizar el tiempo, fundamentalmente. Y creo que esa es una de las enseñanzas que tenemos de lo que hemos escuchado de Esperanza, de Germán y de Gustavo. Y es que comenzamos nosotros a manejar el tiempo con mucha más responsabilidad y no perder las oportunidades, porque las oportunidades también son esas posibilidades de seguir creciendo. Y les cuento también, a mí me pasó de un momento a otro un despido intempestivo y, y eso no me dieron sino una hora, me dijeron, es que ya mañana no tienes que volver, ya liquidamos en esta hora. Y yo recuerdo que tomé el teléfono para avisarle a una persona, a una sola persona. Y precisamente es mi esposa. La llamé y le dije, mi amor, ¿cómo te parece que a partir de mañana voy a ser consultor externo? ya, tenía, ya tenía completamente establecido qué era lo que iba a hacer y el dolor era grande en ese momento en el corazón, pero sí tengo que decirles a ustedes que la experiencia económica posterior a esa toma de decisión ha sido mucho más benéfica que haber sido empleado. Realmente ha sido, y le doy gracias a Dios por eso, porque si no es por ese cambio de pensamiento intempestivo, no me hubiera encontrado con una vida llena de tantas alegrías y de tantos desafíos, gratos desafíos, que me enseñaron a encontrar realmente que soy una persona de valor. Entonces yo creo que este tipo de dolores también nos enseña a nosotros a darnos cuenta que somos muy valiosos y que somos valiosos delante de los ojos de Dios. ¿Quién quiere también compartir en el tema de las estrategias, por ejemplo? También estoy atento a que quien levanta la manito, de pronto pueden hacer uso del micrófono quien esté interesado en compartir su experiencia. Yo, John Darwin está Fanny, levantando la mano. Fanny. Ganó Fanny, ganó Fanny. Fanny, entonces Buenas cortico para tardes. también darle también la oportunidad a Darwin. Bueno, esto sí, rapidito. Yo tengo una historia más o menos parecida a la de Esperanza, pero yo me divorcio a los 30 años y yo era bachiller y quedé con 4 hijos. Dentro de ellos, mi hijo mayor era hijo de mi ex esposo, pero pues yo no se lo entregué. No se lo quise dejar llevar. Y siempre fue muy duro porque inicialmente puse un negocio para darles de comer a mis hijos, no tenía trabajo, yo llevaba todo el tiempo, o yo trabajaba eventualmente apoyándolo a él, pero pues desafortunadamente pues se enamoró de una niña muy joven y se fue. Bueno, yo le cuento que yo duré como un año que yo lloraba, pero decía, olvídese, yo para atrás no he hecho. Yo tengo 4 hijos y yo sé que a mí Dios me va a ayudar. En ese tiempo aún yo no conocía de Cristo, yo era una católica pues no muy consagrada al tema. Católica. Y monté un negocio donde puse un cine, películas, era en un pueblito, vendía helados, hamburguesas, empanadas, lo que saliera. Yo mantenía a mis 4 hijos, posteriormente me dieron trabajo en una alcaldía
Y ahí empecé a pensar que algo que yo nunca contemplé, porque mi sueño durante mi vida había sido siempre ser ama de casa. O sea, yo añoraba tener una casa llena de flores, de jardines, de bibliotecas, de atender a un esposo. Ese era el sueño mío total. O sea, que mi ex esposo pues lo cogió y lo volvió pedacitos frente a mis ojos. Yo solo tenía que pues mirar qué iba a hacer con eso que estaba en el piso, que tenía 4 niños pequeñitos, una de 1 año, una de 2 años y medio, uno de 7 y uno de 11. Me fui de mis padres porque yo dije, mi mamá y mi papá no son los culpables de esto, son decisiones que yo tomé y yo las voy a enfrentar. Porque pues él se fue con esa señora, con esa chica. Y fíjense que yo entro a la alcaldía y me dan la oportunidad y llegó el SENA, me puse a estudiar. No sabía aprender un computador, no sabía nada. Yo era solo bachiller, pero bachiller de hace, en ese momento yo tengo 53 años. Y lo único que yo dije es, yo ni le voy a rogar a él, tampoco voy a destruirme. O sea, yo tenía algo en mi corazón. Yo dije, ni voy a empezar a hacer cosas indebidas contra mí, ni a darle mal ejemplo a mis hijos. Yo no sé cómo, porque yo oraba, le pedía a Dios, pues, pero no en la forma en que lo puedo hacer ahora, pero sí sé que Dios veía como la franqueza de mi corazón, yo creo, y siempre sentí como esa presencia que me decía que hiciera, que no hiciera. Y cuando llegó el SENA, me puse a estudiar, aunque fuera Word y Excel, porque realmente la ventaja mía fue que al momento en que él se fue, él agredió al niño mayor, que era el hijo de él, que no era mío, y la comisaría me lo iba a quitar, y yo le rogué, le supliqué, le lloré al comisario que no me entregué, no me quitara a mi niño, que me pusiera pues, psicólogos, trabajadores sociales detrás mío, que se diera cuenta que yo le iba a tratar bien, que cómo me iba a quitar mi niño, yo lo cogí a los 2 años y medio, cuando él se va, el niño tiene 11, o sea, era mi hijo, ya yo lo crié, yo no se lo podía entregar, ni podía dejar que la comisaría de familia me lo quitara, o sea, no había la más remota posibilidad. Cuando me ofrecen el trabajo, precisamente era para ser secretaria de él, y en ese momento ya éramos muy amigos porque él había ido y había visto y se dado cuenta que realmente yo hacía mi trabajo lo mejor que podía con mis hijos. Y él me dijo, Fanny, no se preocupe, véngase que yo trabajo por usted mientras usted aprende a manejar el computador. Listo, yo llegué y empecé a estudiar. A los 4 meses me dijeron, se va para tesorería. Yo aterrada rogué y dije, no, yo que me voy para tesorería si yo hasta ahora medio aprendí a hacer Word y Excel y no sé financiera nada. Sin embargo, como al mes y medio me obligaron y allá fue un reto donde a ese momento yo ya sabía Word y Excel y soy, gracias a Dios, soy buena para la matemática. Tengo un don muy bonito para la matemática. Y me dicen los jefes, no, usted tiene que ir, ya no me valieron concejales, nadie me pudo apoyar, me obligaron a irme para la tesorería por los errores que venían cometiendo allá. Y como a los 2 años llegó la CUN a visitas del colegio, que es donde yo me quedé con mis hijos. Afortunadamente tuve el apoyo de mi familia, pero yo al final de todo yo era tratar de sacar sola. Yo decía sola no, porque yo sabía que Dios estaba conmigo, pero digamos, no sentía que era una responsabilidad que yo les tenía que entregar a mis padres, ni a nadie. Era una responsabilidad que yo había tomado una mala decisión, yo tenía que enfrentarla y yo la iba a sacar adelante. Entonces, en su momento, cuando el divorcio fue, nadie sabe lo devastador que, o sea, las personas que se han divorciado de pronto, pero que yo de pronto con 4 hijos, casada por la iglesia y todo, y de un momento a otro, como que lleguen a mi casa y me digan, yo vivo con su esposo, y eso sea un cataclismo total, pues no era tan sencillo, pero en ese momento yo dije, no, yo no me voy a dejar derrotar por esto, yo no sé qué yo voy a trabajar, lo único que sé es que ni mi dignidad, ni el mal ejemplo para mis hijos, eso estaba aparte, no llegará ningún hombre a mi casa a ayudarme a criar a mis hijos, lo criaré yo sola, y fueron como metas que yo en ese momento dije, las lograré. Recuerdo que para mí la vida se partió el día que obviamente él se va, ¿cierto? Se parte totalmente cuando ya se había el divorcio, cuando hay la separación, y hasta ese momento yo nunca pensé en ser profesional, yo siempre pensaba en ser ama de casa, porque anhelaba eso. Pero aparte de ese momento cambió mi expectativa. Y dije, no, yo, así sea lo último que haga en la vida, aunque tenga 4 hijos, voy a ser profesional. Yo no sé cómo, pero yo voy a ser profesional. En algunos semestres me ayudó mi mami, otros fueron mis cesantías, bueno, de alguna manera. Sin embargo, yo seguí cumpliendo con mis hijos, les di su bachillerato, les tenía su seguridad social. Nunca abundó, o sea, nunca hubo abundancia de recursos, pero nunca mis hijos aguantaron hambre. Nunca le faltó nada. Nunca, ellos durmieron en camas calientes, ellos tuvieron... Yo sé que Dios siempre estuvo conmigo.
pero yo decía, yo voy a crecer yo porque mis hijos se van. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Ser una carga para ellos y yo no, o sea, como que nunca he querido ser una carga para nadie. Entonces, como que ser un motor también que me impulsaba a mí a decir, ¿qué va a hacer usted con 4 hijos sabiendo que usted no va a buscar a un señor que la mantenga? Porque yo no quería a nadie en mi casa, porque ¿qué? Yo estudiaba, trabajaba y cuidaba hijos. ¿A qué hora se iba a cuidar un marido? Pues obviamente que a un esposo hay que cuidarlo, hay que estar pendiente. Y yo no tenía tiempo para eso, yo tenía muchas cosas que hacer. Y Fanny, ¿cierto? ¿cuántos hijos quedan ahora en casa o ya se fueron todos? Tengo 2 casados, uno de Casaroca se casó mi niña, mi otro niño está casado por los civiles. Bueno, niños, pero ya tiene, el mayor tiene 34 años, el otro tiene 30. Tengo una de 26 y una de 23. Están casados, el mayor, el de 34, él es abogado, se graduó el año pasado en septiembre. Mi niña de 26 años, que también me acaba de recibir el título de abogada. Excelente. El chico de 30, pues él estuvo un tiempo, no crea, pero esto hay muchas historias complicadas, ¿cierto? O sea, quiero decir, difíciles, la adolescencia. Estoy conversando con Pero yo sí les quiero comentar que yo miro hacia atrás en mis 53 años y yo no tengo casa propia y no tengo dinero así a montones. No tengo. Tengo lo que el Señor me da y sobrevivo y estoy bien. Pero yo miro hacia atrás y tengo 4 hijos maravillosos, honrados, trabajadores, estudiantes, se han ayudado con sus carreras porque yo no las he podido dar, yo no se las he podido dar todo. Pero yo me gradué de contador público y luego hice una especialización en la Universidad del Rosario, fui asesora en la Cámara de Representantes de la directora administrativa, luego fui a ser la contadora de la Universidad de Cundinamarca. En ese momento estoy sin trabajo, pero también creo que Dios como que me dijo, Fanny, usted ha trabajado tanto que necesito que se me quede quieta un tiempito, aunque sea para que duerma y descanse, porque ahí me ha tocado jornadas. Sí, es hora de que comience a enseñarles a los ejecutivos y emprendedores. Bueno, Fanny, muchas gracias. Es un ejemplo clarísimo. Allí hay una mezcla de dolor de todo, de trabajo, de pérdida de trabajo, de pérdida del esposo, de la lucha, de la vida, etcétera. Es un testimonio muy interesante para estos 2 capítulos que hemos visto hoy. Desafortunadamente tenemos que cortar. Ya inició la oración también en la iglesia y siempre me han pedido el favor que 6:30 estemos cortando para que la gente asista al servicio y a la oración que hay media hora antes del servicio. Ya tendremos la oportunidad de participar en otros temas y hacerlo un poco más estructurado. Muchas gracias a todos por la asistencia. Están 42 personas presentes hoy escuchando estas 2 leyes del crecimiento que son importantísimas. Gracias, Jaime, de nuevo por su contribución, por sus enseñanzas y a todos por estar pendientes de aprender estas leyes del crecimiento personal que son importantísimas y como lo decía Jaime, todos deberíamos estar pensando todos los días en crecer de alguna forma, porque es la única forma que llegaremos a cumplir ese propósito para que el Señor nos puso aquí, que es un crecimiento personal que tenemos que lograr en cada una de las áreas y de los dones que el Señor nos ha regalado. Vamos a orar entonces para despedirnos y amado Padre Celestial, nos ponemos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por todo tu amor y tu misericordia, Señor. Tú siempre estás presente en nuestras vidas, Señor. Estas 2 leyes que hemos visto hoy, Señor, acerca de la ley del diseño y la ley del dolor, nos enseñan mucho y son muy prácticas para nuestra vida, Señor. La ley del diseño que tiene que ver con esos momentos en que tenemos que ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer, Señor, como lo dices tú en tu palabra. ¿Quién va a hacer una torre no se siente a planearla? De eso se trata la ley del diseño hoy, de que nos sentemos y miremos qué es lo que va a ser de nuestra vida, hacia dónde vamos, cuáles son las estrategias que vamos a seguir, cómo las vamos a cumplir, Señor. Y la ley del dolor, que nos enseña a pararnos inmediatamente cuando tenemos un sufrimiento, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una caída en nuestra vida, ya sea de diferente índole, ya sea en la salud, en la parte del negocio, en todas las que nos enseñó hoy Jaime. Entonces,
Señor, te damos gracias por eso. Te damos gracias porque tú también nos dices en tu palabra que no debemos tener temor, que al contrario, debemos seguir adelante porque tú estás siempre con nosotros y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Y eso es superar la ley del dolor, sabiendo que tú siempre estás con nosotros. Lo hemos oído en los testimonios que nos han contado hoy, Señor, que tú has estado al lado de estas personas o de nosotros, para levantarnos y seguir adelante, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor, por el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Y te pedimos que tú nos sigas acompañando en esta crisis que estamos viviendo y que sigamos superando, como lo hemos hecho hasta ahora, cada uno de los inconvenientes que se nos siguen presentando a cada uno de nuestros hogares, porque cada uno tenemos en este momento algo que enfrentar. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.